¿Qué tal, dibúgrafos? Bienvenidos una vez más a este canal, espero que todos estén bien. Hoy es un día especial porque hoy vamos a tener doble sorpresa. ¿Por qué doble sorpresa? Pues te lo voy a contar. Lo primero es que este vídeo es sobre cómo dibujar un ojo hiperrealista, en este caso el de Gollum, pero detalle a detalle, paso por paso. Vamos a ver desde la niña hasta todo lo demás, con un nivel de detalle impresionante. Creo que les va a servir mucho. Y a las 10 de la noche tenemos un directo dibujando pues la piel y parte del rostro de Gollum. Iluminación, es un rostro complicado en iluminación, en contrastes, así que no te lo pierdas, que creo que le puedes sacar mucho partido a estos vídeos. Después del directo te va a remitir directamente a este vídeo, así que nada, los puedes enlazar y mirarlo los dos. No te los pierdas, que van a estar súper interesantes. Te voy a explicar desde las capas que vamos aplicando, cómo resaltar los brillos, los contrastes. Este es un ojo muy peculiar porque además de que es súper claro, pues no es un ojo humano como tal y nos va a perfeccionar mucho la técnica de cómo aplicar capas, colores y buscar el hiperrealismo muy detalladamente en cualquier parte y en cualquier imagen. Así que nada, no te demoro más y comenzamos a dibujar un ojo hiperrealista paso a paso. En este caso, el de Gollum. Te espero a las 10 de la noche, después de este estreno, te espero a las 10 de la noche en el directo. Y si ves este vídeo mañana o pasado o te has tropezado en el tiempo, pues si quieres hacer el proyecto completo encontrarás todos los vídeos de Gollum aquí mismo en el canal. Así que nada, suscríbete y nos vemos en el directo a las 10 de la noche. Chao, 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 chao. Pues comenzamos como siempre. Como siempre solemos comenzar aquí en los dibujos, dibujando la niña con el negro, que te dejo aquí el color, y apretándolo a un 100% de presión. Todo lo que podamos, porque esto es bien negro, quizás con alguna capita de azul que posteriormente le aplicaremos, pero bueno, la base principal es el negro y para irnos guiando, pues la realizamos. Luego con este tono, que de los Faber-Castell es el 156, pues vamos a aplicarle un poquito, un 20%, quizás menos. Luego repetiremos estas capas, así que, ¿veis? De un 20 llegaremos con el cúmulo de ellas hasta el 100%. Entonces esta será un 20% de presión solamente, poquito a poco. Vamos a acelerar el proceso para que no tardemos mucho. Uniformemente la aplicamos. Con este, que es el 154, le vamos a hacer lo mismo. Una capita sutil, 20% también, a todo el contorno y todo el ojo, para que nos quede lo mejor posible y luego unifiquemos capas y sellemos perfectamente toda esta área, cubrirla bien de forma circular para que no nos queden trazos ni nos queden rayas. Todo lo cubrimos de esta manera. Volvemos a repetir la primera capa aplicada, la segunda, de esta forma, y luego con el gris ya le daremos un poquito más de sombra. Recuerden que el dibujo es bastante oscuro y el ojo no es menos oscuro en determinadas áreas, entonces le aplicamos así toda esta área. Un gris medio, no tiene que ser ni un gris claro, por eso no les digo numeración, porque cualquier gris medio, si lo apretamos más o menos, pues nos dará el mismo resultado. Entonces lo aplicamos de esta forma. Voy a trabajar con los colores Faber-Castell Policromos. Sellamos de nuevo, volvemos a aplicar las mismas capas, como veis. Con el negro hacemos el contorno, borramos un poquito residuos y ahora con este azul índigo vamos a marcar las primeras líneas de todos los detalles interiores que tiene el ojo. Oscurecemos por los bordes, con el negro volvemos a retocar de esta forma, ¿veis? Porque no es una línea recta, entonces quiero que veáis de la manera que lo estamos aplicando, de forma circular y muy poquito, y quizás un poquito de degradado hacia adentro del ojo. Nos tiene que quedar pues
lo más parecido posible a la imagen de referencia, mirarla todas las veces que sea necesario. Contrastamos bien. Una vez que lo tengamos contrastado, pues con el negro, esas líneas las vamos a dejar bien marcadas. Y ahora toda esta área del ojo que les estoy señalando con el bisturí de arte, vamos a sacar algunos brillos y zonas más claras. Es decir, retiraremos una o dos capas hasta llegar a las primeras aplicadas para que se vea el brillo del ojo tal cual está en la imagen de referencia. Yo estoy trabajando con 120 gramos, así que si lo hacéis con cuidado, se puede retirar perfectamente el color y con mucha sutileza, poquito a poco, para no dañar el papel y solamente retirar una o dos capas de color, que es lo que necesitamos para sacar algunos brillitos de las líneas de los ojos. Esta parte la hacemos en tiempo real para que vean cómo lo estamos aplicando y cómo usamos el bisturí de arte. Sé que muchos me piden que el tiempo real es mucho mejor para aprender las técnicas y las herramientas que utilizamos en los proyectos. Recuerden que el resto del dibujo, bueno, el resto completo no, pero una parte de la piel la haremos hoy en directo a las 10 de la noche, así que quedan invitados todos aquellos que quieran hacer el proyecto, que sencillamente quieran ver un proceso para ver cómo se realiza la textura de piel. Seguimos aquí sacando brillitos, poquito a poco, en las zonas estas más claritas. Y ves cómo va cogiendo ya volumen el ojo y contrastes tal cual está en la imagen de referencia. Venga, por acá pasamos, por aquí también. Y creo que ya lo tendríamos completo en esta zona. Ahora vamos un poquito más rápido, vamos a contrastar, a delinear toda la parte del ojo, a dar las primeras capas de los contornos externos, la esclerótica con el gris más claro, y luego una capa de azul conjuntamente con la de negro, para ya ir entrando y adaptando lo que va a ser la piel. Aceleramos un poco el proceso para que veáis los pasos, pero bueno, los veremos hoy. Con los grises oscurecemos esta zona hasta difuminar y hacer como un degradado dentro del ojo. Esta zona de aquí es entre azul, quizás también tiene su poquito de color piel que se lo vamos a aplicar, ¿veis? De esta forma. Ahora volvemos a repasar con azul y nos queda pues toda esta parte de acá bastante bien. Aclaramos un poquito esta zona, nos metemos acá, hacemos un degradado, las venitas del ojo, las pestañas, que no se nos quede nada del ojo, y luego vamos a hacerlo en tiempo real con este tono piel oscura, más o menos un rosa. Vamos a resaltar un poquillo esas venitas de dentro del ojo para que ya sean los detalles finales y de nuestro ojo y que quede pues súper bien. Volvemos a repasar un poquito los tonos azules, y esta parte la he querido hacer en tiempo real igual porque cada vez que voy a utilizar una herramienta se las quiero poner tal cual la estoy aplicando. Esta es la manera en que vamos a hacer los brillos. Con el Posca lo estoy haciendo, el Posca blanco, mirando bien la imagen de referencia y replicando cada uno de los brillos que están en el ojo. Y con mucho cuidado, resaltar solamente los necesarios para no pasarnos. Esta zona de acá, otro puntito, por aquí también, aquí marcamos de nuevo. Creo que voy a mirar bien, estoy mirando bien para no equivocarme, la imagen de referencia, y ahora con el dedo, esta zona que está más blanca pero no tan detallada, la aflojamos y nos queda ese brillo y esa iluminación del ojo que nos hace falta para ya que el acabado sea perfecto. Volvemos a retocar un poco más. Marcamos aquí, uy, me he ido un poquito, lo arreglamos, repasamos un brillo y ya lo tenemos, chicos. Los espero a las 10 de la noche.